Bienvenidos, agentes, a esta sesión informativa extraordinaria de la sección Q. Se les recuerda que, según el acta de secretos oficiales, ninguno de ustedes podrá revelar nada de lo que se diga en esta reunión. Y siguiendo el orden del día, procederemos a analizar la dramatización de los hechos que tuvieron lugar en el año 1939. Todos ustedes saben que dicha dramatización cinematográfica, que se presentó ante el público bajo el título de Moonraker, fue en realidad un encubrimiento necesario para ocultar al mundo la realidad de los planes del megalómano Hugo Drax, que hubieran causado un tremendo pánico. También era necesario ocultar la participación de nuestro agente secreto 007, James Bond. El mundo debe seguir creyendo que James Bond es un personaje ficticio, al objeto de protegerle y que puede seguir desempeñando su labor en el MI6. Sus amigos le han abandonado. Incluso niegan su existencia. En fin, como expuso Edgar Allan Poe, la mejor forma de ocultar algo es exponerlo a la vista de todos. No vamos a tener en cuenta en esta charla determinados aspectos, tales como la rapidez con la que se suceden los hechos en esta dramatización. Cuando 007 hizo visible la estación espacial de Drax, requirió 57 minutos en establecer que aquello era realmente una amenaza. Hemos de aceptar esto como una justificable licencia artística para mantener el ritmo narrativo. Han de saber que en realidad los sucesos llevaron bastante más tiempo y que fue cuestión de suerte también el que la primera lanzadera espacial norteamericana estuviera casi dispuesta para su lanzamiento. Por supuesto, analizado en detalle, el plan de Drax era absurdo y hubiera causado millones de muertos sin que Drax hubiera logrado su objetivo, pero aún así hubiera causado muchísimo daño. El dominio del mundo, un antiguo sueño. Los manicomios están llenos de personas que creyeron ser Napoleón o Dios. Tampoco nos vamos a extender en cuestiones no referidas al plan de Drax en esta dramatización. Por ejemplo, Moonraker muestra a Tiburón, a Jaws, cortando un cable metálico con su dentadura. Tal cosa no es posible. No importa cuán afilados pueden estar sus dientes, lo que cuenta realmente para poder cortar es la fuerza que pueden ejercer los músculos de sus mandíbulas. Y esta fuerza es insuficiente para cortar un cable de acero. Incidentalmente, el paradero actual de Tiburón sigue siendo desconocido, así que cualquier información que disponga sobre él será bienvenida. La idea de Drax de una estación espacial no era ninguna novedad, no era una idea original. El Skylab, que podemos ver en esta imagen, fue la primera estación espacial estadounidense y orbitó alrededor de la Tierra entre 1973 y 1979. Pesaba nada más y nada menos que 75 toneladas. Y fue lanzada en misión no tripulada el 14 de mayo de 1973, impulsada por un cohete Saturno V. Drax solo fue unos pasos más allá. Ciertamente su estación espacial no era tan grande como la que aparece en la dramatización, aunque si las góndolas hubieran alcanzado su objetivo, los draxitas hubieran regresado a la Tierra cuando se hubiera disipado el efecto de la orquídea, estimado en unas 48 horas. Así que solamente debían permanecer poco más de ese tiempo en el espacio. No era necesario una estación tan grande como la que aparece en la dramatización. Aún así, claro, hay que tener en cuenta que la construcción de la estación espacial de Drax requirió movilizar muchos medios técnicos y humanos. ¿Cómo pudo hacerlo en secreto? Perforando bajo tierra no te ha detectado ningún radar, pero no se puede comprar tanta tubería sin despertar la curiosidad. Naturalmente, deben ustedes recordar que en el año 1939 el mundo era muy diferente al que es hoy, y el número de satélites que vigilaban desde el cielo era bastante más reducido de lo que es hoy. Y mientras algunas zonas del globo eran intensamente vigiladas, por ejemplo Alemania o zonas así más conflictivas, otras zonas de la Tierra recibían muy escasa atención, y una de ellas fue la elegida por Drax, la selva del Amazonas. Siendo multimillonario, Drax dispuso de los recursos necesarios para llevar adelante su plan. Pero en el momento en que Bond se cruzó en su camino, esto ya no era literalmente cierto. De hecho, una auditoría de sus empresas e inversiones reveló que no solamente estaba arruinado, sino que debía miles de millones de dólares. Y si ustedes lo piensan, es lógico. Una vez cumplido su plan, el dinero carecería de valor. Así que empleó toda su fortuna, y todavía más, en llevar a término sus planes y en ocultarlos al mundo. Se comprobó en estas auditorías que, aparte de los costes técnicos, dispuso de ingentes cantidades de dinero para que personas en puestos clave
no realizara ninguna acción ante las actividades de Drax. En una palabra, soborno. Exacto. Me ha quitado la palabra de la boca. Naturalmente, dichas personas no tenían idea de que estaban contribuyendo a su propia destrucción. Pero pasemos a los aspectos científicos. El uso de láseres como armas es la parte más inadecuadamente científica de esta dramatización. Como ustedes saben, en realidad un láser es un tipo de luz que llamamos coherente, es decir, en el cual todos los rayos de luz emitidos tienen las mismas propiedades: dirección, amplitud de onda, intensidad, lo cual hace que su intensidad pueda acumularse y concentrarse en un solo punto. Está usted viendo un láser industrial. Emite una luz extraordinaria que no existe en la naturaleza. Puedo proyectar una mancha en la luna o, a menos distancia, cortar un duro metal. Se lo demostraré. El mostrar láseres como armas contribuyó grandemente a que la dramatización del asunto Drax fuera considerada una ficción al mostrarlas deliberadamente fantásticas. Aquí tenemos una imagen, en la parte de la derecha, en que podemos ver la diferencia que hay entre la luz normal y la luz láser. En la parte de arriba, a la derecha, tenemos una linterna en la cual se muestran distintos tipos de ondas con diferentes formas. Eso nos indica que la luz normal tiene diferentes intensidades, diferentes colores y diferentes propiedades. En cambio, en la parte de abajo, que pone el láser, vemos cómo todos los rayos de luz son exactamente iguales. Todos tienen el mismo dibujo de las ondas y todos van en la misma dirección. Como decimos, eso supone una acumulación de la intensidad, lo que permite por ejemplo, cortar metal o, como dice Goldfinger, proyectar un punto en la luna. Pero, por definición, un láser es solamente una emisión de luz. Una luz que va desde el punto A hasta el punto E, sin dispersarse en otras direcciones. Por lo tanto, no se le puede ver. El rayo de un puntero láser no es visible, solamente el punto donde impacta. Para poder verlo sería necesario que la luz se desviara de su trayectoria para llegar hasta nosotros, cosa que, si lo hiciera, dejaría de ser un láser. Solamente puede verse presencia de una atmósfera densa, como humo o polvo, pues entonces la luz rebota en esas partículas y entonces puede verse. Pero eso supone que el láser pierde intensidad. Eso evidentemente no sucede en el vacío. Naturalmente, mostrar rayos láser tan espectaculares junto a otros supuestos fallos que mencionaremos a continuación fue deliberado. Todo se hizo con el objetivo de que los expertos consideraran los hechos como una ficción. Acerquémonos al dique. Debo insistir en que un rayo láser no es más que luz, fotones. Así que sus efectos solamente dependen de la intensidad de esta. Y desde luego, cuando un rayo de luz impacta sobre algo, ese algo no explota. Un problema, además, que ni siquiera Q ha podido resolver, es que estos dispositivos consumen una ingente cantidad de energía. Los equipos de alimentación y de refrigeración de estos dispositivos tienen un tamaño y un peso enormes. Así que, por supuesto, olvidémonos de armas de mano portátiles como las que vemos en esta imagen. Puesto que un rayo láser es un rayo de luz que impacta sobre un punto, el objetivo debe estarse quieto. Cuando un rayo de luz con un rayo láser alcanza su objetivo, por supuesto no queda destruido en ese instante. El blanco se va calentando progresivamente de fuera hacia adentro. Basta con mover el blanco para que la parte afectada se enfríe. Inicialmente se vaporizarán las capas superficiales del objetivo y además eso produce un problema, y es que produce una neblina de lo que se ha vaporizado, lo que provoca que el láser que llega se desenfoque y se debilite, con lo cual deja de calentar, fundir o quemar el objetivo y este se enfriará. Los láseres industriales disponen precisamente de un pequeño chorrito de aire para
expulsar ese material y que el rayo láser pueda efectuar su trabajo. Como consta en los informes, que ustedes pueden ver, ya que tienen la clasificación doble cero, en realidad se usaron armas convencionales, por mucho que les pueda sorprender, solo que adaptadas para soportar las bajas temperaturas del espacio. Como expertos en armas que son, ustedes saben que la pólvora no necesita oxígeno exterior para explotar. Entre sus prácticas, ustedes han disparado armas de fuego bajo el agua. La pólvora genera su propio oxígeno. Su ignición produce la rápida oxidación del carbón y el azufre, usando el oxígeno liberado del nitrato de potasio que compone la pólvora. Es decir, la pólvora para explotar no necesita el oxígeno de la atmósfera. También hemos de mencionar que en el vacío no hay sonidos, como han podido ver en la dramatización, y es cierto que un láser sí que puede usar en la atmósfera porque el rayo láser calienta el aire por el que atraviesa y ese calentamiento hace que las capas del aire se desplacen y eso evidentemente produce un sonido. Pero al no haber aire en el espacio no hay sonido, ni para el láser ni por cierto tampoco para las balas. En la dramatización Bond afirma que la estación espacial de Drax es invisible al radar. Eso no es mera palabrería. Funcionando. Si esto se pudiera ver desde la Tierra, investigarían. ¿Dónde estará el dispositivo que interfiere el radar? No hemos visto nada cuando veníamos hacia aquí. Busquemos por ese lado. ¿Dónde has aprendido a luchar de esta forma? ¿En la NASA? No, en mi casa. ¿Desconectado? Para siempre. Ahora podrán detectarnos desde la Tierra. Esto no tiene buen aspecto. Tiene más de 200 metros de diámetro. ¿Sí? Sí. ¿Quiere escucharme, por favor, General Gogol? Nosotros no la hemos puesto en órbita. Bien, el radar es un término derivado de un acrónimo inglés Radio, Detection and Ranging, es decir, detección y medición de distancias por radio. Utiliza ondas electromagnéticas para medir distancias de objetos. Aquí tenemos un radar, una estación de radar, y en la parte de la izquierda vemos cómo funciona el radar. Se basa en emitir un impulso de radio que se refleja en el objetivo y que posteriormente se recibe por el emisor. Y a partir de ese eco podemos extraer gran cantidad de información. El radar tuvo su gran desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial y fue lo que permitió obtener ventaja a los británicos durante la Batalla de Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. Pero para confundir al radar se pueden utilizar diferentes tipos de señales para interferir en su detección. La Estación Espacial de Drax emitía variaciones aleatorias de ondas electromagnéticas, o vulgarmente ruido, que se superponían al propio eco de la estación espacial, quedando este enmascarado. También emitía señales similares a fenómenos naturales, tales como turbulencias atmosféricas, reflexiones ionosféricas o estelas de meteoritos. Y todo eso confundía a las estaciones de radar que eventualmente podían intentar detectarlo desde la Tierra. El uso de señales para enmascarar un objetivo recibe el nombre de jamming, como todos ustedes saben. Tiene la ventaja de que estas interferencias son señales de mayor potencia que los ecos que son de nuestro interés, debido a que la señal recorre un camino de ida y vuelta, es decir, el radar emite una señal, rebota y vuelve. En cambio, las fuentes de jamming, de interferencias, no necesitan tanta potencia porque solamente van en una dirección, no en las dos direcciones. Bond sabía que los radares realizan barridos, es decir, que recorren varias veces una misma área para detectar posibles variaciones y que esas variaciones se investigan. Por lo tanto, al eliminar las interferencias, la repentina aparición de la señal de la estación espacial saltó como una alarma y recibió atención inmediata. Quizá ustedes puedan pensar que a Drax le hubiera ido mejor con la llamada tecnología furtiva. Es la tecnología que se utilizó sobre todo a partir de la Guerra del Golfo. Y es un término que, bueno, aunque es realmente más amplio, comúnmente se refiere al uso de materiales que absorben las señales del radar, combinado con determinadas formas de los aparatos que provocan que la señal de radar que impacta sobre estos aparatos no sea de vuelta.
Sin embargo, recientes avances en el análisis matemático para procesar los datos recibidos de los radares, así como las mejoras de los propios radares, pues han hecho que incluso esta tecnología pierda efectividad. Otro detalle deliberadamente erróneo fue el mostrar a los astronautas en el espacio moviéndose lentamente. Bien, este es un error que, aparte de mostrarse deliberadamente en Moonraker, ha aparecido en otras películas en las cuales se ha mostrado el espacio. Pero, curiosamente, la falta de gravedad no ralentiza los movimientos humanos. Al contrario, al no estar sometidos a la fuerza de la gravedad, somos más ágiles en el espacio. Entonces, ¿por qué el cine se ha empeñado en mostrarlo así? Pues, bueno, nuestra división de psicología ha establecido que por dos motivos. Primero, en ausencia de gravedad, somos más ágiles, pero también hemos de tener más cuidado. Si realizamos un giro en la Tierra, la gravedad nos frena, pero en el espacio seguimos girando indefinidamente. Movimientos que en la Tierra no tienen ninguna consecuencia, en el espacio harían que nos desplazáramos hasta el otro extremo de la nave. Así que los astronautas deben ser cautelosos pero no lentos. Y en segundo lugar, los astronautas se entrenan sumergidos en piscinas para simular la falta de gravedad. Y efectivamente, debajo del agua los movimientos sí que son más lentos. Un aspecto que la dramatización de Moonraker mostró correctamente fue la gravedad artificial, a pesar de que insistimos en que no se hiciera. Hoy por hoy, la única forma conocida de generar gravedad artificial en el espacio es mediante rotación de la nave o de la estación espacial en cuestión. Con una velocidad de rotación adecuada, la fuerza centrífuga que sentimos será igual a la fuerza gravitatoria en la superficie de la Tierra. Pongan en marcha el sistema de activación de la estación. Gravedad, condiciones normales, sistemas de mantenimiento de vida correcto. Bien, como ya les hemos explicado, cuando se produce una rotación, cambian las fuerzas en el objeto que está girando. Si el objeto no sufriera ninguna fuerza, seguiría una trayectoria recta indefinidamente. Al hacerle girar, estamos aplicando una fuerza que provoca una gravedad artificial. En el caso de la sencilla estación orbital de Drax, bastó con iniciar la rotación mediante algunos propulsores, como hemos visto en esta ilustración, hasta que consiguió la velocidad adecuada, y la inercia hizo el resto. La estación sigue rotando indefinidamente sin apenas intervención. Puede que haya alguna variación debido al movimiento de personas y de carga, pero la estación contaba con propulsores para corregir variaciones demasiado grandes. Por cierto que, como han visto también, la dramatización tiene un acierto cuando indica que es gravedad simulada. Pero, ¿qué ocurre cuando la rotación se detiene bruscamente?
A menos de 2 minutos de la estación espacial. Ha dejado de girar.